Atiende público. Acá hay. Đi aquí. Y aquí. Y aquí hoy. Đi hoy. Me da. Buenas noches. Hoy vamos a conocer un poco de la vida de Luis Carlos Peláez. Él es un joven de 23 años de edad, nacido en Barranquilla, pero actualmente reside y labora en la tierra amable del carbón, Barrancas Guajira. Les quiero presentar a su padre, Eber Peláez, quien nos va a hacer el favor de mostrarnos y contarnos cómo es la vida, cómo ha sido el proceso de Luis Carlos a lo largo de su vida. Bueno, Eber, quisiera iniciar preguntándote cómo fue los inicios, el embarazo de tu esposa. Bueno, el embarazo de la señora Inés Osorio, madre y esposa mía y madre de Luis Carlos, fue un embarazo aparentemente normal, sin saber que estaba en estado de gravidez. Observamos que se le presentó una enfermedad de esas eruptivas de la piel por el término de un día, y posteriormente nos dimos cuenta que estaba embarazada y procedimos a llevar todos los controles que se requiere para cuidar el crecimiento del bebé o el desarrollo del embarazo. Creo que está llamando Luis Carlos. Negro, ¿cómo vivieron ustedes el embarazo? ¿Cómo, o sea, asistieron a sus controles normales? Bueno, durante el embarazo se le hicieron todos los controles que ordenó el médico bajo el cual estaba el cuidado del embarazo, con su respectivo ginecólogo, con la ecografía correspondiente. ¿Y tú como papá cómo lo viviste? ¿Cómo viviste esa parte del embarazo? Para nosotros fue una gran emoción pues saber que ella estaba embarazada, que íbamos a tener un nuevo niño, ya que era el segundo de ese matrimonio. Okay. ¿Cómo fue el parto? El parto fue un parto normal, es decir, sin cesárea. Una vez se presentó pues el parto, hubo que requerir de un pediatra para que estuviera presente en el parto. Se descubrió que el niño venía envuelto en el cordón umbilical y nació con prematuridad extrema. ¿A los cuántos meses nació Luis Carlos? A los 6 meses. ¿Cuál fue entonces la talla y el peso de Luis Carlos? ¿Te acuerdas de eso? Pesó 795 gramos aproximadamente y era realmente muy pequeño, que no recuerdo cuántos fueron los centímetros que pudo haber medido. Me contaste Pero cabía en la que cabía en la mano. Ajá, luego de que él nació, ¿qué cuidado especial tuvo? Como cuidados especiales hubo que
dejarlo a partir de ese momento en incubadoras para suministrarle el tiempo que le hacía falta, que le hizo falta en la que le barriga. hizo falta en el vientre de su madre, para poder desarrollar a plenitud, pues. ¿Cuánto tiempo estuvo en el incubador? Estuvo aproximadamente 3 meses, durante los cuales se le daba la alimentación a través de sondas. Y luego, de cuando ya regresan a su casa, ¿cómo es ese proceso? Transcurridos los 3 primeros meses de su nacimiento, en la incubadora nos los entregan, nos los llevamos a la casa, donde nos recomiendan que debíamos tener mucho cuidado con el niño, no dejarlo en sectores contaminados, porque podría contener los anticuerpos un poco bajos y podría ser susceptible de contraer cualquier tipo de enfermedad de tipo respiratorio. Recomendaron también que estuviera con el calor de la madre para que le diera un mayor crecimiento. Lo que hoy se conoce como bebé canguro, Bebé. O sea, apegado a la mamá. Y el proceso de alimentación de él, o sea, lo alimentaban inicialmente con sonda, pero él lactó. Sí, ya después, transcurridos los 3 meses que ya hicimos mención a través de la incubadora, nos trasladamos a la casa y la señora ya le daba la alimentación que le recetó el médico, y además le lactaba, o sea, la leche materna. Ever, no sé si recuerdes de pronto cuándo empezó él de pronto a levantar la cabeza. Bueno, también me acuerdo ahora que recomendaban que estuviera muy abrigado para que tuviera calor y que lo tuviera la madre, como tú dices, debajo de sus entrañas, como para bebé canguro, pero esa era la parte más importante de eso. Para lo que tiene que ver con el gateo y eso, hubo necesidad de las terapias, sí. A través de una fisioterapeuta logramos desarrollar un poco eso y ya comenzó el desenvolvimiento casi normal. Cuando yo hablo de normal es los 6 meses siguientes a los 3 que estuvo. Siguiente a eso. A los 3 que estuvo. O sea que son 9. Exacto. Es decir, entre 9 y 1 año ya él comenzó como a tonificar un poco, pues, porque no sostenía mucho. ¿Y a los cuánto detectan ustedes que él tiene un problema auditivo? Aproximadamente entre 5 y 6 meses. ¿Cómo, es decir, cómo como 3 meses de nacido, porque ¿cómo se dan cuenta? un aguacero de esos que traen tempestad hizo que una puerta se golpeara con el marco fuertemente y el niño no despertó, estaba durmiendo y no despertó. O sea, eso levantó su no levantó como papá. Correcto. ¿Y qué hicieron luego de eso? ¿Lo llevaron? Inmediatamente acudimos a donde un otorrinolaringólogo para hacer los análisis respectivos. Ordenaron una impedanciometría y unos potenciales evocados, ¿sí? Lo que dio como resultado que el niño presentaba una hipoacusia bilateral severa profunda, es decir, sordera. Sordera total. Pero su parte del habla no estuvo afectada, o por ejemplo sus cuerdas vocales. Bueno, se descubre que no tiene, hay una diferencia entre lo que se llama la hipoacusia bilateral severa profunda y lo que llamamos nosotros sordomudos. Los sordos son una cosa y los mudos son otra. Los mudos tienen problemas de deficiencias en las cuerdas vocálicas y los sordos son auditivos. El caso pues que nos estamos en referencia pues es concreto y es hipoacusia bilateral severa profunda, es decir, totalmente sordo. O sea, y entonces él claro. ya no desarrolla el proceso del habla al no escuchar nada. Claro, el proceso del habla es aprendido. A través del aprendizaje es cuando los niños aprenden a repetir las palabras. Como él no escucha, no es posible. Sin embargo, a través de los múltiples ejercicios y de las terapias que se le han dado, el niño ha logrado desarrollar fuera de su lenguaje manual, que es su lenguaje de origen, digamos, natural, algunas palabras, por Ever, el nombre de su papá, de su mamá, de sus hermanos, lo dice casi que perfecto. Ok. Ever, ¿él tenía alguna maña para dormir? O sea, ¿dormía tranquilo?
observábamos que dormía infancia. primero en una posición fetal y entendíamos que era como le faltó tiempo, consideraba que aún seguía en el vientre de la madre, era una posición como fetal. Acurrucado, Sí, sí. dice uno. ¿Qué le gustaba, con qué le gustaba jugar a él? O sea, ¿qué jugaba? Porque el juego es una situación muy importante en la vida de los niños. ¿Qué le gustaba jugar? Bueno, a través de la misma terapia que se le daba, le recomendaron algunos balones, algunas bolas de colores y él se mantenía jugando con esos baloncitos de colores que le despertaban mucha curiosidad, se reía y despertó pues una habilidad, digamos, manual y en los pies, que él maneja los pies, cogía casi todo con los pies, era como ambidextro también. Sí, tenía buena motricidad. Sí, motricidad, claro. Y cuando ya llega la edad escolar, ustedes deciden colocarlo en el colegio, en jardín. Bueno, como consecuencia o alguna escuela especial. Sí, inicialmente pues lo llevamos a un colegio, digamos, familiar, donde había un tratamiento especializado para un Para tipo su de condición, sí, sí, para su condición. no prácticamente para la de él, pero tenían conocimiento de eso. Y ahí hizo sus primeros pininos dentro de un grupo, digamos, colegiado, de familia también, familiar. Hasta que ya lo colocamos en un colegio privado que se llama el Montfort, en Barranquilla, que era un colegio eminentemente para sordos. Ok, ahí él aprendió a leer. Aprendió a leer y hoy en día es bachiller. Ah, ok. Terminando de ahí, posteriormente se trasladó al colegio de sordos del Club de Leones de Barranquilla. Okay. Donde Ya terminó, tenía sus amigos y sí, todo. claro, donde terminó ya su bachillerato, ya es bachiller. Y hoy en día, ¿cómo es su situación, su relación con los demás jóvenes, con sus hermanos, con ustedes, con su familia? Bueno, como ustedes han podido notar, él es un excelente comunicador, entre comillas, porque como no habla, pero se hace entender. Con sus hermanos es súper atento, cariñoso, es muy tierno y por regla general muy sociable. Eminentemente sociable. Cuando una persona no lo entiende con su lenguaje de señas, procede a escribirle o a expresarle a ver si lo entiende hasta que logra comunicar. Eso sí lo he notado, que él siempre busca cómo hacerse entender. El que no lo entienda, le escribe, pero él procura hablar con las personas. Facilita pues el interactuar entre unos y otros a través de su propia diligencia. Él no se queda quieto. ¿Y cómo fue su salud? O sea, ¿ustedes ha tenido algún accidente? ¿Lo han sometido a alguna cirugía? Bueno, a muy temprana... ¿Algo relevante de la salud del que me puedas contar? Bueno, a muy temprana edad nosotros descubrimos a través del médico otorrino que lo veía que tenía un problema de adenoide y por eso respiraba tenía respiración bucal. Y procedieron en los primeros 9 meses a operarlo de adenoide. Ok. Y actualmente, ¿en qué contexto se desenvuelve él? Él es un joven, hace algo, trabaja acá, ¿verdad? Bueno, él es un hombre muy activo, practica, digamos, el deporte de la natación, practicaba, porque aquí no lo practica, y también hace ejercicio en una máquina que tenemos ahí, un trapecio de hacer ejercicio. Y en la parte laboral, labora conmigo, que soy su papá, estoy ejerciendo el cargo de notario, y él saca copia, accede a la base de datos de la registraduría, busca los registros civiles y hace pues todo lo que... No importa, una pequeña interrupción, pero no importa. Ajá. ¿Y cómo es un día en la vida de Luis Carlos? Bueno, es un día normal, él viene a su trabajo, le gusta mucho chatear con las amigas, tiene muchos amigos, le fascinan los perros, los gatos y los carros. Además las chicas, es un hombre eminentemente enamorado.
No nos has contado que tiene familia. A temprana edad ya nos presentó el primer nieto. Bueno. Tiene un hijo, un hermoso hijo de nombre Jesús de Dios, al que él le dio su mismo nombre por considerar que cuando estaba en el vientre de su madre, el niño y Dios le había, a través de Dios, le había comunicado que ya hablaba, que él hablaba y oía, y por eso se lleva su nombre, porque él decía que como agradecimiento a Dios llevaba el nombre. Para terminar, ¿cómo nos describirías a Luis Carlos? Como un joven hiperactivo, súper inteligente y muy querendón, muy generoso además, muy familiar, muy tierno, colaborador, en fin, muy preocupado por su crecimiento y responsable con su hijo. Cuando le pago los salarios, lo primero que hace es comprar sus potes de leche y decir que ese es para su hijo. Y dice que está pendiente cómo haría para educarlo, porque él me dice cómo hace para seguir. Bueno, Luis Carlos en este momento no se encuentra porque él terminó su jornada laboral y a lo que termina sale a darse cuenta de su hijo y a seguir con su vida normal. Entonces en este momento no lo tenemos aquí. Es un placer haber estado acá con usted. ¿Cómo te sentiste durante la entrevista? Bueno, me pareció muy interesante. Es una manera de hacer algún aporte, si eso es conveniente, para que ustedes en su rama profesional implementen ese conocimiento. Muchas gracias. Bueno, que tengan una feliz noche. Igualmente. Vamos a escucharla para ver qué dice. Si hay que corregir, corregimos. Me hubiera gustado que estuviera aquí.